Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Vamos a analizar las ondas mecánicas y los diferentes tipos de ondas que vimos en clase, pero nos vamos a centrar particularmente en los ejercicios del documento Ondas. Para empezar, podemos darnos cuenta que en el documento viene toda la información referida en el libro anterior de la actividad 1, que fue un cuestionario. Aquí viene un pequeño resumen para poder contextualizar en los ejercicios. Pero antes me gustaría analizar cada uno de los temas que vimos. Por ejemplo, dentro de los conceptos generales sabemos lo que es una onda en cuanto a cada una de sus partes, pero es importante diferenciar qué ondas tienen esos elementos. Para ello utilizaremos este pequeño simulador y nos permitirá ver las ondas longitudinales y las ondas transversales. Por ejemplo, las ondas transversales son las que tienen ese movimiento clásico de las ondas, como si fuesen olas. Estas ondas tienen las características antes mencionadas: crestas, la parte superior; valle, la parte inferior; nodo, el punto que no se altera; la longitud de onda, que es la distancia entre una cresta y otra cresta; el periodo, que es la distancia entre el inicio de la cresta y el final del valle; la amplitud de onda, que es la distancia entre el nodo y el máximo punto de la cresta. Y tenemos otras propiedades. Estas son características de las ondas transversales. ¿Pero qué es una onda longitudinal entonces? Una onda longitudinal de igual manera tiene un desplazamiento, pero aquí no se pueden percibir las crestas y los valles. Lo que sí se ven son estos puntos en donde se van pegando un poco más las partículas uniendo, llamados rarefacciones. Pero de igual manera tienen un periodo y tienen una frecuencia, porque se puede percibir exactamente el punto en donde está transcurriendo la onda. Bueno, con estos puntos ya aclarados, podemos abordar el tema. El ejercicio 1 es una referencia a la rapidez de la onda. Para ello vamos a analizar la fórmula que vamos a utilizar, que en este caso es V es igual a fuerza sobre densidad lineal. En este caso también fuerza sobre la relación entre masa y longitud, mediante una raíz cuadrada. Para fines prácticos utilizaremos un documento de Word para poder tener presentes todos los elementos. De igual manera aquí tenemos el planteamiento. La longitud de la cuerda L es de 2 metros y su masa es de 0.3 gramos. Calcula la rapidez del pulso transversal en la cuerda si ésta se encuentra bajo una tensión de 20 newtons. Lo principal que debemos hacer es identificar cada uno de los valores numéricos. El primero es 2 metros. El segundo es 0.3 gramos. El siguiente es el cálculo de la rapidez, como tal nos está indicando. El siguiente es el valor de 20 newtons. Con estos elementos podemos determinar cuáles son los datos. El primero es la longitud, 2 metros, representada por la L mayúscula y teniendo como unidad base el metro. El segundo es la masa, representado por la letra M minúscula y teniendo como unidad base el kilogramo. En este caso no podemos dejar los 0.3 gramos así y tenemos que hacer la conversión mediante una operación. 0.3 entre el factor de conversión, que es 1000, nos da como resultado 0.0003. Ahora sí lo podemos expresar en kilogramos. Finalmente tenemos el valor de 20 newtons. Este valor de 20 newtons corresponde a una fuerza y se mide en newtons, como lo indica, simbolizado por la letra N, pero el símbolo de la magnitud es la letra F mayúscula. A continuación tenemos la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula que vimos previamente en el material. Esta fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: velocidad es igual a la raíz de fuerza sobre densidad lineal, siendo densidad lineal la relación entre la masa y la longitud. Ahora realizaremos la sustitución. Primero determinaremos la densidad lineal aparte, porque si lo hacemos todo junto en la calculadora será un poquito confuso y podemos tener un resultado incorrecto. La masa corresponde al valor de 0.003 kilogramos y la longitud 2, por lo tanto, a hacer la operación nos da como resultado 0.00015. En este caso la densidad lineal se mide en kilogramos sobre metro. Ahora vamos a sustituir todos los valores obtenidos en la fórmula final, que sería F 20 newtons, densidad lineal 0.003
0,0015 kilogramos sobre metro, a lo cual le vamos a sacar raíz cuadrada. Pero primero haremos la operación o la división. Decimos 20 entre 0.00015, dando como resultado 133.333. Para ello sacamos la raíz cuadrada y tenemos como resultado 361.14. Debemos analizar el por qué la velocidad en este caso se mide en metros por segundo. Es la unidad estándar, pero teniendo esta información, la de la fuerza y la relación de la densidad lineal, las unidades son las siguientes. Las unidades son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En este caso, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado tiene la misma unidad, kilogramo con kilogramo. Lo pongo en rojo para resaltar que en este caso se va a eliminar. Sin embargo, podemos identificar que la M también está en el mismo caso, pero la operación matemática entre kilogramo y entre cada una de ellas es que en la de arriba está multiplicando y en la de abajo está dividiendo. Por lo tanto, no se van a eliminar, sino que los valores que se están dividiendo de entre una división suben. Es decir, va a subir, generando que la M se duplique, convirtiéndose en M cuadrada. Entonces, como resultado de esta agrupación de unidades, tenemos M cuadrada sobre S cuadrada. Al sacar la raíz nos queda metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Espero que aquí no haya ninguna duda. Continuando con la información del texto, tenemos un segundo ejercicio. Aquí tenemos la respuesta, coincide. Tenemos un segundo ejercicio en el cual hay otras fórmulas nuevas, por ejemplo la de la velocidad determinada por la longitud de onda y el tiempo, o el periodo. En este caso también nos hace referencia a la frecuencia. Aquí viene la pequeña fórmula de la relación que hay en la frecuencia. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y la frecuencia se mide en Hertz. Tenemos otra fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y finalmente tenemos el planteamiento del ejercicio, el cual es el siguiente. Este ejercicio de igual manera lo podemos abordar en Word para fines de los elementos que debe de llevar. Aquí tenemos cada uno de los datos que debemos tomar en cuenta, que en este caso un minuto cuenta con 80 ondas, 12 metros en 8 segundos, y la pregunta clave que nos hace es ¿cuál es la longitud de onda? Vamos a escribir en la parte de datos cada uno de ellos. Tiempo 1 lo vamos a manejar como un minuto, pero lo expresamos en segundos. En este caso la equivalencia a un minuto son 60 segundos. El número de ondas es el valor que debemos tomar en cuenta que nos da aquí. Serían 80 ondas. El siguiente dato son los 12 metros, que es la longitud. Y finalmente tenemos un tiempo 2 de 8 segundos. La fórmula que utilizaremos ahora sería frecuencia es igual a número de ondas sobre tiempo 1. El número de ondas, como podemos ver, son 80 ondas al inicio. Y el tiempo son 60 segundos. Esta frecuencia no viene en una fórmula como tal. Se deduce a partir de las fórmulas que están presentes aquí. El número de ondas que pasan en determinado tiempo. Aquí lo dice, número de ondas en determinada unidad de tiempo. Por lo tanto, pueden ustedes anotar esta fórmula para que la tengan presente en el momento de hacer sus ejercicios. Luego tenemos la sustitución de estas. El número de ondas son 80, el número de segundos son 60. Por lo tanto, al hacer la división, 80 entre 60 nos da como resultado 1.333. En este caso, como ya lo mencionamos, ¿en qué se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en Hertz. Por lo tanto, tenemos 1.33 Hz. Luego tenemos el segundo dato, que en este caso es longitud y tiempo. Para ello ocuparemos la fórmula clásica de la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, la distancia es 12 metros y el tiempo es 8 segundos. Al hacer la operación nos da el siguiente resultado. 12 entre 8 son 1.5. La velocidad se mide en metros por segundo. Por lo tanto, tendremos 1.5 metros sobre segundo. Aquí debemos de hacernos una pequeña pregunta.
¿Qué es lo que estamos determinando? De acuerdo al planteamiento, lo que estamos determinando es la longitud de onda. Para ello necesitaremos una fórmula. La fórmula que vamos a analizar es de las que vienen en el libro. Velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda. Aquí nosotros tenemos que identificar exactamente lo que vamos a calcular. V es velocidad, el símbolo lambda, una letra griega, longitud de onda, y la F frecuencia. Para ello es importante que tengamos presente que hay unas reglas básicas de despejes que están aquí anotadas. Lo que suma resta, lo que resta suma, lo que multiplica divide y lo que divide multiplica. Como lo que queremos es la longitud de onda, debemos tener en cuenta que la frecuencia es un elemento que está además dentro de la ecuación. Por lo tanto, vamos a aplicar las reglas para poder desplazarlas. Lo que está haciendo la frecuencia con la longitud de onda es una multiplicación. Si nosotros pretendemos mover esta frecuencia del otro lado del signo de igual para que la longitud de onda quede sola, no la podemos colocar de cualquier manera. Debemos identificar la operación matemática que está ocurriendo. En este caso es la multiplicación y nos dice que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la frecuencia va a dividir a la velocidad. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera. Velocidad es igual a longitud de onda, es igual a velocidad sobre frecuencia. Debemos recordar que el valor que se quede solo es el que está siendo despejado. Y estos dos son los elementos que tenemos. Aquí tenemos también de manera pequeña, ¿verdad? Lo que es la frecuencia y el periodo. Me gustaría aclarar las relaciones que pueden ocurrir entre ellas, que de igual manera están sujetas a despejes. Porque solo tenemos la fórmula de frecuencia, pero no la del periodo. En este caso, si lo que queremos hacer es despejar lo que es el periodo, tendremos que hacer el mismo procedimiento. Lo que está dividiendo pasa multiplicando y finalmente lo que está multiplicando pasa dividiendo, quedando la ecuación de la siguiente manera. Periodo es igual a frecuencia, a 1 sobre frecuencia. Así queda el valor. Bueno, ahora tenemos que regresar al ejercicio para poder determinar qué es lo que está sucediendo con él. Bueno, habíamos dicho que la frecuencia y la velocidad están relacionadas con la siguiente ecuación que vamos a utilizar. En este caso la ecuación nueva o que determinamos es longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. Por lo tanto, en el momento de sustituir, los valores que sustituiremos serán los siguientes, los que acabamos de determinar. 1.5 metros sobre segundo la velocidad y 1.33 Hz en la frecuencia. Al hacer la división, 1.5 entre 1.33 nos dan como resultado 1.127. En este caso tendremos este resultado final. Debemos recordar que la longitud de onda se mide en metros porque es una distancia. Y de esta manera tendríamos el ejercicio resuelto con todas sus variables. Si tienen alguna duda, espero que me la compartan.